es Andrea Domínguez. Yo soy abogada de la Universidad Católica. Tengo un título de segunda especialidad en Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la misma casa de estudio y un máster en Análisis Económico del Derecho y Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca, España. Tengo experiencia laboral de más de 10 años en temas relacionados al desarrollo de instrumentos normativos y proyectos de desarrollo sostenible en temas de medio ambiente, recursos naturales, consulta previa, pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. También experiencia en el tema de docencia en universidades como la Universidad Católica, donde actualmente me encuentro dictando, la Universidad Científica del Sur, la Universidad del Pacífico, en cursos relacionados a la Clínica Jurídica de Derecho Ambiental y Comunicación Jurídica Eficaz. Más de 5 años de experiencia en el sector público, desempeñándome como asesora legal en gabinetes como el Gabinete del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura, así como el Viceministerio también de Interculturalidad. Y actualmente me encuentro desempeñándome como consultora legal independiente en organismos no gubernamentales y de cooperación internacional como la OIT, la Fundación Gordon y Betty Moore, Andes Amazon Fund, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Conservación Internacional y The Turner Facility. Bueno, a partir de la ley y el reglamento de protección de la población indígena en aislamiento y contacto inicial, se ordena un poco justamente la normativa, y a partir de ella se establece cuáles son los procedimientos justamente para la creación de estas reservas, ahora reservas indígenas. Ya se tenían reservas territoriales, pero con una legislación bastante ambigua y no del todo clara. Había algunas diferencias respecto a la creación de una reserva y no con otra. Entonces, esto es como que ordena la cancha, ¿no? Ordena la cancha de cómo se va a hacer la creación de reservas indígenas, qué consideraciones se tienen que tomar en cuenta, cuáles van a ser los mecanismos dentro de todo de protección que se establece, para poder tener una adecuada garantía por parte del Estado de resguardo de los derechos de las poblaciones. En esa línea, este proceso lo que establece primero es un estudio previo de reconocimiento respecto a que existe esta población, ya sea en aislamiento o en contacto inicial, determinada área, aprobada una comisión multisectorial integrada por diversos sectores, y luego se pasa a un estudio adicional de categorización, en donde se delimita el área donde se traslada justamente esta población, ¿no? Luego de aprobarse el nuevo en comisión multisectorial, este estudio adicional de categorización es que se pasa al decreto supremo que justamente categoriza el área, porque ya ha habido el reconocimiento respectivo, ¿no? Entonces, más o menos, este es el procedimiento a grandes rasgos. Si las reservas territoriales ya creadas tienen que pasar por este proceso de adecuación, donde también se puede ver que sean estas áreas ampliadas o disminuidas también. Y las solicitudes que pudieran estar en curso, porque claramente esta solicitud se presenta en primer lugar al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura ya, o sea, estamos hablando a partir de que existe, primero fue INDEPA, luego ya fue absorbido por el Ministerio, es que da opinión previa favorable, le da curso al expediente para que pase en este camino de la comisión multisectorial. Y luego de eso es que recién pueden ser consideradas como reservas indígenas. Ya se tienen actualmente reconocidas y categorizadas algunas reservas indígenas como la Murunagua, la Mashcopiro, la Isconagua, y hay algunas solicitudes. En este momento acaba de salir este fin de semana la solicitud de Yavarí también, que ya ha sido categorizada, ¿no? Hay otras reservas territoriales que aún están en este proceso de adecuación que establece esta normativa, ¿no? Como en el caso de la Reserva Territorial Cuapacorina-Huananti y la Reserva Territorial Madre de Dios. Estos han pasado justamente por los estudios respectivos y todavía existen algunas aristas que voy a ir comentando, ¿no? Para que todavía no termine de cerrar el ciclo de categorización de reserva territorial, pasen a ser reservas indígenas. ¿Qué también nos trae esta norma? Esta norma también, si bien establece un régimen específico, el régimen transsectorial, donde el Ministerio de Cultura es la entidad competente, es la entidad rectora respecto al tema a la protección de esta población,
También establece excepciones porque en principio las reservas son intangibles, ¿no? Sin embargo, se establece una excepción respecto al tema de necesidad pública, ¿no? Cuando se determine la necesidad pública, la extracción justamente de un recurso natural, es que podría darse que dentro de una reserva, con las medidas de protección necesarias, se puede extraer un recurso natural. Obviamente no es la medida generalizada, tiene que ser una excepción, tiene que ser declarada por ley como necesidad pública, pero la normativa también te abre esa posibilidad, ¿no? De ahí, ¿qué más tenemos? La normativa, si bien te ordena un poco la cancha, también deja algunos vacíos que es necesario luego también ir aterrizando, ¿no? Eso está, por ejemplo, en un artículo que hace mención sobre los mecanismos de protección, ¿no? Cuando habla de mecanismos de protección, lo que quiere decir es que se tienen que durante este proceso en que las solicitudes y las reservas territoriales pasan a ser reservas indígenas propiamente, se tienen que tener mecanismos de protección. Sin embargo, no se desarrollan cuáles son específicamente, ¿no? Creo que ahí es justamente un pendiente todavía de especificar, porque si no se piensa que la intangibilidad es el único mecanismo, cuando en realidad no es así. Podrían haber otros mecanismos, planes de protección, planes de contingencia, o sea, otros mecanismos que se pudieran establecer para estos procesos que todavía están en curso y no terminan de formalizarse. Luego, ¿qué más tenemos en esta norma? En estas normas también te establece el tema de régimen de sanciones e infracciones. Si bien no lo desarrolla, sí establece que debe existir un régimen de infracciones y sanciones. Y para ello, justamente, a partir de esta normativa, es que luego se dio un proceso judicial, una demanda de cumplimiento que exigía al Ministerio de Cultura desarrollar este régimen de infracciones y sanciones. En base a ello también se desarrolló una ley respectiva y luego su posterior reglamento, y hoy en día el Ministerio de Cultura ya cuenta con el marco jurídico necesario para imponer infracciones, sanciones, sobre todo pensando más que todo en el sujeto de derecho, ¿no? Que en este caso justamente es la población indígena en aislamiento, en contacto inicial, que se podría ver perjudicada en caso no se cumplen con los parámetros de ingreso, porque estas reservas, al ser intangible, no es que se pueda transitar libremente, sino que para poder ingresar hay que tener una autorización de ingreso excepcional, ¿no? La autorización de ingreso excepcional solo se da en determinados supuestos que establece la normativa, como en casos de epidemia, en casos de enfermedades, en casos de actividades ilegales, donde el propio Estado, que es el encargado, puede ingresar, pero tienen que siempre tener esta resolución de autorización de ingreso excepcional y cumpliendo determinados parámetros, porque parece que aquí rige el principio de no contacto, ¿no? De estas poblaciones y de respeto a su libre autodeterminación de encontrarse en aislamiento si fuera el caso, ¿no? Sin embargo, también, si bien esta normativa que se dio en el 2006 estableció esto, luego se ha desarrollado una directiva que aterriza el tema de las autorizaciones de ingreso excepcional, y también se ha incluido el tema de los derechos fundamentales, ¿no? Dentro de la posibilidad para ingresar. ¿Por qué se da esto? Porque justamente se encuentra población también en contacto inicial dentro de estas reservas que demandaba: yo quiero tener mi DNI para acceder, yo quiero que ingrese educación, quiero que ingrese salud, programas sociales. Y claro, eso no estaba previsto propiamente dentro de la normativa para ingresar a las reservas. Sin embargo, a cualquier ciudadano no se les puede negar el ejercicio de un derecho fundamental. Entonces, en base a eso es que el Ministerio de Cultura en el 2014 aproximadamente sacó una resolución que justamente establecía la posibilidad de que, si es que el pueblo en contacto inicial voluntariamente solicita el ingreso de alguna autoridad a fin de ejercer un derecho fundamental, este sea autorizado en base a estas autorizaciones de ingreso excepcional, ¿no? Entonces, si bien esta normativa establece una guía para el régimen de protección de esta población, también existen algunos vacíos que han tenido que ir afinándose en el camino, justamente respondiendo a las necesidades de las propias poblaciones en contacto inicial, o lo que venía dándose también en la protección de los pueblos que se encuentran en aislamiento, ¿no? Dentro de ello también es importante destacar que
a medida que el Ministerio de Cultura ha venido justamente siendo el rector de este régimen tan sectorial, también ha estado estableciendo comunicación con otros sectores para tener determinados mecanismos de protección, como lo puede ser los planes de contingencia en el sector forestal, que se encuentran también normados en el sector forestal propiamente, los lineamientos, porque puede suceder que la población de aislamiento se traslade por zonas que no estén dentro de la reserva, porque las reservas no podemos pensarlas como un espacio amurallado, ¿no? O sea, si en principio nadie puede ingresar, pero podría ser que estas poblaciones de aislamiento se trasladen por otras zonas y quienes se encuentren, que pueden ser otros terceros, propietarios de terrenos, concesiones, tendrían que saber cómo actuar en estos casos y sobre todo, lo primero, dar aviso justamente a las autoridades respectivas del Ministerio de Cultura para que con sus agentes de protección puedan garantizar que la población en contacto inicial, que la población en aislamiento se encuentre bien y tampoco no se afecte a terceros, porque muchas veces ha ocurrido también un tema de enfrentamientos, ¿no? Sí, justamente tuvo un dictamen favorable en el Congreso respecto a la modificación, y uno de los puntos ahí centrales creo que es el tema de la intangibilidad, ¿no? Y viene a haber este debate porque la ley y el reglamento PIACI actual establece esta excepción, que como comentábamos, respecto a la extracción de recursos naturales, que es una excepción, no es la regla general es que son intangibles las reservas. Sin embargo, por ley se puede declarar por necesidad pública la extracción de un recurso. Entonces, lo que justamente se busca es eliminar esta excepción de intangibilidad, lo que es correcto en base al principio de no contacto. Sin embargo, también hay que considerar, y sobre todo lo que se está dando hoy en día, y lo podemos ver en casos específicos, como el caso de la ampliación de la Reserva Territorial Madre de Dios, que justamente está en discusión, porque estamos hablando de reservas que se quieren o adecuar o crear. Entonces, en el caso de la Reserva Territorial Madre de Dios, que se encuentra en proceso de adecuación, lo que ocurre es que dentro del estudio adicional de categorización que se ha desarrollado, es que se ha visto que la población de aislamiento se viene trasladando por ámbitos más allá de la reserva territorial. Entonces se ha previsto la ampliación para que la reserva indígena sea un poco más grande de lo que es la reserva territorial. Sin embargo, ahí te encuentras con el tema de superposición de derechos, y ahí quería ir en el tema de intangibilidad, ¿no? Porque, claro, ya hay derechos adquiridos, o sea, no estamos hablando de que es una zona donde no hay nadie, ¿no? Entonces tú podrías decir, ok, amplío, no hay ningún problema, es parte del Estado, perfecto. No, o sea, hay derechos adquiridos. En este caso, por ejemplo, hay derechos adquiridos de concesionarios forestales formales. No estamos hablando de ilegales, estamos hablando de formales que han invertido, que tienen certificaciones forestales, que cumplen con todos los parámetros. Entonces, claro, si hablamos de, bueno, van a ser intangibles, estos concesionarios los vamos a retirar, se va a compensar, tenemos el presupuesto como Estado para compensarlos. Pueden haber otras medidas, se puede hablar de un tema de planes de protección, planes de contingencia que se podrían establecer en estas zonas conjuntamente con ellos. Entonces, creo que todavía no termina de cerrarse qué es lo que debe ocurrir en este caso, que en verdad es la mayoría de casos. O sea, las solicitudes también en curso, también son zonas que se encuentran superpuestas a otros derechos, ¿no? Obviamente, bien, hablando de derechos formales, ¿no? Los ilegales, obviamente estamos diciendo que se van fuera. Es una zona que obviamente se encontraría más resguardada, donde tendría competencias el Ministerio de Cultura, y por eso la necesidad también de categorizarla correctamente. Pero se tiene que tomar una decisión sobre qué ocurre en esta superposición de derechos, ¿no? Sacamos a todos los formales, los compensamos, tenemos el presupuesto, viene a ser también la medida más idónea y pertinente, porque ya sabemos que a veces el Estado no se da abasto y eso podría también dar paso a que ilegales ingresen. Los dejamos y con ellos trabajamos medidas de protección, planes de contingencia para que sepan cómo proceder en caso puedan tener algún avistamiento de alguna población en aislamiento, o
o no se amplía la reserva, y se supone más bien desde el Estado tener las medidas respectivas en caso esta población se siga trasladando por esas áreas, ¿no? Entonces existen todavía muchas preguntas que, por ejemplo, en este caso de la Reserva Territorial Madre de Dios, no se terminan de cerrar, ¿no? Entonces creo que es muy importante que el proyecto de ley también considere la casuística propiamente y los debates que se vienen dando respecto a la implementación de estos procesos de adecuación, ¿no? En la práctica y no solamente a nivel de la teoría general de la normativa que se quiere desarrollar. Otro caso que también tenemos es el caso de la Reserva Territorial Huapacorina-Huananti, que se encuentra todavía en proceso de adecuación también, y donde también por parte de organizaciones indígenas se establece que no quieren que se categorice, o sea, a reserva indígena, quieren que se quede como reserva territorial. ¿Por qué se da esto? Porque en la norma de creación de esta reserva territorial, que es anterior a la ley PIASI y a su reglamento, no hay excepciones de intangibilidad. Entonces luego cuando sale la ley 2006 y dice categorízate, pero a esta excepción lo que se viene sustentando es que de categorizarse perdería su situación de intangibilidad. Pero ahí habría que preguntarse, porque estamos hablando de una ley, ¿no? Una ley de mayor rango, y las leyes rigen a partir justamente del día siguiente de su publicación. Entonces, la norma de creación, que es una norma de menor rango, ya tendría que estar adecuada, o sea, la parte de intangibilidad ya vendría, esa excepción ya podría ser aplicada, no está condicionada a la categorización respectiva, ¿no? Entonces también existe estos debates a nivel de las organizaciones relacionadas y también representativas de pueblos indígenas, que vienen conversando y dialogando con el Ministerio de Cultura para poder encontrar salidas y explicaciones mucho más claras a través del derecho. La Defensoría del Pueblo también tiene un rol muy importante también de resguardo de las poblaciones y también participa dentro de la comisión multisectorial, ¿no? Entonces no es tan simple como hablar de la intangibilidad en un territorio con muchos derechos superpuestos. Y un ejemplo que se ha dado también es uno que se ha dado a nivel de proceso judicial, donde respecto a las solicitudes que pueden estar en curso, este, que todavía no son reservas propiamente, pero son solicitudes y la norma te establece la importancia de tener un mecanismo de protección, ¿no? A estas solicitudes que están en proceso, pero no te dice cuál es el mecanismo. Entonces, o sea, se está dando actualmente un proceso judicial donde el juez determina que el mecanismo es la intangibilidad, y ahí habría que preguntarse, ¿el mecanismo de verdad es la intangibilidad para solicitudes que todavía no son reservas? Si para las reservas la intangibilidad es lo máximo, ¿las solicitudes también tienen ese máximo? ¿O tendríamos que establecer medidas más razonables y proporcionales dentro de este camino a llegar a ser reserva ya categorizada formalmente, ¿no? Y tal vez la necesidad ahí desde el Ministerio de Cultura que se regulen cuáles pueden ser esos mecanismos y cuándo es que se tienen que aplicar, ¿no? Entonces, como te digo, existen ahí varias preguntas todavía que se tienen que ir respondiendo conjuntamente en diálogo con todos los actores a fin de tener un panorama jurídico mucho más ordenado, ¿no? Pero en base sobre todo a la casuística, que es lo que viene ocurriendo, porque en este proceso judicial lo que ha sucedido es que este juez ha determinado la suspensión de todas las concesiones, todos los derechos adquiridos, otorgados a terceros, porque existe esa solicitud en curso. Entonces, claro, los terceros de buena fe te dicen, pero yo, o sea, todavía no es reserva, o sea, ¿por qué me vas a suspender? Yo ni siquiera sabía que estaba este proceso en expediente en un ministerio, ¿no? Yo tengo mi concesión forestal, yo tengo mi predio, entonces, claro, se han visto perjudicados. Todavía se viene apelando, se vienen dando los procesos respectivos, pero es importante que la normativa pueda ser lo más clara para no generar estos conflictos, ¿no? Es muy importante primero diferenciar, ¿no? O sea, creo que todavía no se diferencia, o sea, si bien hay un concepto dentro de las definiciones de la normativa sobre a qué nos referimos con población indígena de aislamiento y población indígena en contacto inicial, tal vez diferenciar respecto a los derechos, ¿no? O sea,
desarrollar los derechos respecto a cada una de las poblaciones es fundamental, ¿no? O sea, hablamos de población indígena en contacto inicial, por ejemplo, el tema de consulta previa, se le aplica no cómo es que se aplicaría, a diferencia de la población, por ejemplo, indígena en aislamiento, ¿no? Este, entonces sí es importante poder desarrollar un poco más a nivel normativa ambos sujetos dentro de la población indígena que se encuentra dentro de las reservas, porque normalmente se encuentra contacto inicial y aislamiento. También prever la situación que la norma también lo establece, que es en el caso de la población indígena en contacto inicial, ya no desea estar dentro de una reserva, ya no desea estar protegida por el Estado, porque al fin y al cabo la titularidad respecto al espacio es del Estado, la autorización la da el Estado si es que quieren se ingrese, por ejemplo, en el caso de programas sociales, solicitados sí por la comunidad, pero lo tiene que autorizar el Estado. Entonces, como población en contacto inicial también podría suceder, yo no quiero que el Estado autorice, yo quiero ser con la población quienes autoricemos directamente, ¿no? Entonces podría ocurrir que esta población, y se está dando, ¿no? Que están evaluando, ya no quiero ser parte de la reserva, quiero ser una comunidad nativa, por ejemplo, ¿cuál es ese camino? ¿Cuál es ese procedimiento? ¿Cuáles son esos pasos a seguir para garantizar justamente que tenga todos los estándares necesarios para la protección a la vida, a la integridad, al respeto justamente a sus costumbres, su autodeterminación? Entonces todavía no se ha desarrollado, creo que de manera clara, cuáles son esos pasos a seguir. No había un ejemplo del todo, pero sería bueno ir mapeando a fin de que se pueda tener mayor claridad sobre el camino, ¿no? A seguir. Tener tener mucho más también esclarecido el tema de las consecuencias jurídicas en los casos de superposiciones de derechos, ¿no? Y estamos hablando, por eso esta figura de superposición de derechos donde primero están las concesiones, primero están los derechos de terceros y luego es que se decide colocar dentro de ese espacio una reserva. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Se va a tener respuestas distintas en cada reserva o deberíamos uniformizar ahí sí por un tema de seguridad jurídica? ¿Cómo es que se va a proceder como Estado, ¿no? Y como te mencionaba, había tres posibilidades que se podrían estar mapeando en el camino, pero tenerlas claras, ¿no? Luego de eso también está el tema de áreas naturales protegidas. Existe superposición entre reservas y áreas naturales protegidas, que si bien se pueden dar algún complemento, sí es importante también establecer cuáles son los lineamientos de gestión y articulación respecto al trabajo que hace el CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y el Ministerio de Cultura, ¿no? O sea, dónde se articulan, cómo se articulan. Ahora existe un plan de trabajo, convenios de cooperación, pero a veces estas figuras dependen mucho del funcionario de turno, ¿no? Es importante institucionalizarlas, darle una seguridad jurídica en el tiempo, de manera que se pueda saber cómo es que se conectan estas instituciones, ¿no? De ahí también el tema de regular mecanismos que expliciten la necesidad de coordinar el tema del tratamiento de población indígena en el ambiente de contacto inicial en el caso transfronterizo, que también ocurre, o sea, población que se desplaza de un país a otro. Entonces, ver también cuáles van a ser esos mecanismos, ¿no? También el tema de beneficio económico. La norma también te establece que en el caso justamente de desarrollarse explotación de un recurso natural, ya sea declarado por necesidad pública, también los pueblos deberían tener participación dentro de los beneficios económicos del aprovechamiento de los recursos naturales. Pero ¿cómo se da en estos casos? Tenemos un ejemplo muy concreto que es el caso del lote 88, donde se crea este fondo de compensación económica de beneficio de la población indígena en contacto inicial dentro de la Reserva Territorial Huapacón-Nahuananti. Y claro, se creó este fideicomiso en beneficio de esta población, está a cargo de COFIDE, sin embargo, hasta el momento creo que no ha terminado de cerrarse, articularse, sin embargo, en este caso puntual, debería establecerse de manera general cómo es que se va a tratar en todos los casos, o sea, porque esto no ha sido normado propiamente de manera general, sino particular respecto a este caso, ¿no? Y bueno, lo que mencioné anteriormente es el tema de los mecanismos de protección, porque queda todavía abierto de que si la intangibilidad es el único mecanismo que se dispone o se puede establecer otros mecanismos en el caso de solicitudes que todavía se encuentran en proceso de adecuación, pero todavía no son formalmente una reserva, ¿no? Entonces,
Creo que ahí son algunas ideas que creo que se pueden ir viendo. El tema de desarrollar tal vez una especie de zona de amortiguamiento como tienen las áreas naturales protegidas. En las reservas eso no existe. Y claro, tienes de un lado, puedes tener determinada actividad y casi al otro y ya tienes una reserva, ¿no? Entonces estas zonas de amortiguamiento son espacios adyacentes que justamente buscan que no sea tan impactante el cambio respecto al régimen, a las tierras, sino que sea una cuestión mucho más progresiva, ¿no? También podría ser un cambio interesante a considerar.